Bueno, vamos a comenzar la segunda parte de este práctico número 5, en el cual vamos a abordar el tema de la inestabilidad laboral y la precarización, de la mano del texto de Constanza Selaski, Precariedad laboral y salud. El tema central a discutir es sobre la precariedad laboral y su impacto en la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras. Abordará un aspecto clave de la precariedad, que es la inestabilidad laboral, instalada a partir del crecimiento de la contratación temporal en la década de los 90. La autora presentará un estudio de caso basado en una empresa siderúrgica a la que le pondrá de nombre de fantasía Aceros Argentinos, y también el estudio de caso comprende el vínculo que tiene también con las empresas contratistas vinculadas a ella. Será de utilidad tener en cuenta algunas palabras claves para abordar este texto, como lo son la precariedad, la inestabilidad, el contrato temporal, las relaciones laborales, colectivo de trabajo y salud mental. Para comprender el fenómeno de la inestabilidad laboral, tenemos que hablar necesariamente del contexto, porque es este quien aporta las condiciones materiales para su gestación. Para eso nos remontamos a lo que fueron las reformas legislativas de los años 90, que ya vimos en la primera parte del práctico. Por ejemplo, la Ley Nacional del Empleo, que da curso a la implementación de una serie de tipos de contratos temporales que serán el puntapié para la transformación de la estabilidad del empleo. A partir de la legitimación de la precariedad laboral, basada en estas legislaciones, es que surge el crecimiento de la tercerización de varios sectores y el crecimiento de la mano de obra temporal. A través de la flexibilización temporal, se llevaron a cabo políticas que facilitaron a las empresas la posibilidad de desvincular a sus trabajadores y trabajadoras sin mayores trabas. Las privatizaciones y la gran apertura de comercios a grupos transnacionales generaron cambios en las políticas de gestión de la fuerza de trabajo. Por ende, se buscaba y se originaban nuevos perfiles de trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, que estuvieran implicados con la organización sin importar las condiciones. Pretendían una fuerza de trabajo flexible y polivalente, capaz de amoldarse a todo, que incrementara su carga horaria, que aumentara el ritmo de trabajo y que tuviera disponibilidad siempre. Los grupos que debían responder a estas demandas eran los grupos de trabajadores eventuales, tanto de esta empresa Aceros Argentinos como de las empresas contratistas. Los trabajadores eventuales de Aceros Argentinos, si bien se los incorporaba al convenio del sindicato, integraban el grupo al que más se le exigía en la empresa, ya que estaban constantemente a prueba, y recaía en ellos una mayor carga de trabajo. Los trabajadores eventuales de empresas contratistas tenían una relación aún más precaria. Estaban aún más expuestos a una serie de abusos generados por la relación contractual. En su mayoría no estaban afiliados al gremio, lo que empeoraba sus condiciones de trabajo. Padecían maltrato tanto de jefes como de trabajadores de la empresa Aceros Argentinos. La inestabilidad laboral genera entonces una marcada fisura entre los trabajadores, lo que lleva a realizar una clasificación en base a su condición contractual. Entonces tenemos efectivos de Aceros Argentinos, eventuales de Aceros Argentinos, efectivos de empresas contratistas y eventuales de empresas contratistas. Vale hacer una aclaración: estas fisuras no eran registradas por el colectivo de trabajo. La toma de conciencia solo aparece en términos de soy o no soy, referidos estos últimos a los que eran de empresas contratistas. Es decir, no soy de Aceros Argentinos. Esta visión genera grupos de pertenencia muy definidos, donde se ve que los trabajadores de Aceros Argentinos estigmatizaban a los de empresas contratistas. Se los objetiva, además, como trabajadores de segunda. Esto acrecienta la distancia entre trabajadores y además reproducía mecanismos de aislamiento. Esto dificulta, además, la cooperación en el trabajo, aspecto central para el desarrollo de las tareas. Otro fenómeno que se genera a partir de la inestabilidad laboral son los mecanismos de disciplinamiento.
En el caso de los eventuales de Aceros Argentinos, la posibilidad de ser recontratados genera que respondan a innumerables demandas por parte de los jefes. Esto lo configura como mano de obra cautiva, que asume y naturaliza situaciones de explotación para no perder el trabajo. Esto se torna aún más abusivo cuando hablamos de los trabajadores de las empresas contratistas. Además, esto permite abordar cómo la inestabilidad laboral genera mano de obra eventual altamente vulnerable. Podemos pensar entonces cómo ésta se convierte en potencial factor que afecta al estado de salud de los sujetos. Por eso es tan importante tener en cuenta cómo impactan la salud los niveles de precarización y en particular la salud mental. Como se puede ver entonces, ambos grupos de eventuales se encuentran en constante presión por responder a las demandas de las empresas. Esta presión es producto de las exigencias y de la amenaza de desempleo, que se configura como aquel factor que convierte a estos grupos en sectores altamente vulnerables. La amenaza de desempleo puede ser real o imaginaria. Real en la medida en que es vehiculizada por un jefe superior y que toma forma cuando se les hace recordar a los eventuales que tienen una relación temporal y que todo depende de su disponibilidad. La amenaza de desempleo, que opera en lo imaginario, tiene que ver con casos ejemplificadores de trabajadores a los que efectivamente no se les renovó el contrato por no cumplir con las demandas, muchas veces excesivas, que implicaban llevar a cabo tareas riesgosas sin elementos de seguridad, o también extender las jornadas de trabajo sin aviso, entre otras situaciones. Los abusos y la explotación estaban totalmente naturalizados. De no acceder, el costo era quedarse sin trabajo. La amenaza estaba en el colectivo. Esta amenaza de desempleo, a su vez, se desarrollaba dentro de un marco de mecanismos de disciplinamiento y hostigamiento. El hostigamiento, visto como una forma de violencia en el trabajo, no sé si también les suena el acoso psicológico, o lo que también conocemos como mobbing. Este obviamente se ejercía fundamentalmente sobre los eventuales, ya sea de Aceros Argentinos como de las empresas contratistas. En estos últimos se profundizaba por la estigmatización y el señalamiento de trabajadores de segunda. Este estigma derivaba de la creencia de que al no gozar de derechos laborales descuidaban las instalaciones. Por otro lado, realizaban tareas no calificadas que eran desvalorizadas. El estigma profundizaba los mecanismos de hostigamiento que padecían los eventuales, ya no solo por ser parte de los jefes, sino también por parte de los compañeros. El estigma se convierte en un elemento que impacta en la salud mental de los sujetos en gran medida por la falta de reconocimiento de parte de jefes y de compañeros. Entonces, en relación al impacto en la salud mental de estos trabajadores de Aceros Argentinos y de empresas contratistas, podemos ver que la amenaza de desempleo tiene efecto en los trabajadores por un elemento clave que es el temor a ser un desempleado. Para la mayoría les sería muy difícil encontrar trabajo en un contexto tan desfavorable como fueron los 90 y los 2000. Muchos además eran jefes y jefas de hogares, entonces eso implicaba, no poder abordar los gastos que conlleva a sostener a una familia. Los trabajadores además, en los que se visibilizaban más síntomas, eran aquellos que habían vivenciado situaciones de desempleo límites. El haber sido desempleados en un contexto altamente favorable se había cristalizado como una vivencia traumática. Los síntomas más frecuentes eran intensos temores y miedos respecto al futuro, el incremento de la ansiedad, en especial los días previos a la finalización de los contratos eventuales, y en algunos casos una angustia por la incertidumbre. La aparición de la angustia es la señal de que el sujeto no puede hacerle frente, no puede resolver, no está en sus manos, no lo puede procesar. Tenían una reminiscencia de aquella vivencia traumática que les había representado el desempleo.
La amenaza de desempleo, además, se convierte en un agente estresor muy importante. Es en estos momentos tan límites donde se da la aparición de trastornos de ansiedad generalizada. Como parte de las reflexiones finales del texto, además la autora resalta que existe un silenciamiento de todos estos padecimientos. Los padeceres permanecían ocultos, lo que además generaba dificultad también para intervenir y prevenir.